capítulo 10, Ezequiel 10, versos 15 al 19. Gloria a Dios. Ezequiel 10, 15 al 19. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Y dice la palabra del Señor así, en Ezequiel 10, 15. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Y cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. Gloria a Dios, la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar ahí donde está. Señor amado, gracias por este tiempo que nos das de estar aquí en tu casa, bendito Rey. Señor, gracias por tu palabra, por tu misericordia, amado Dios. Permitiste despertar y poder estar aquí, Señor. Pusiste en nuestro corazón el deseo de estar en tu casa. Bendito es tu santo nombre, Señor. Te entregamos este tiempo de alabanza. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra también, Señor, hoy en este día. Allá en los hogares, Padre, Señor, les invitamos también que se unan con nosotros en adoración y alabanza para tu nombre. Y que tú vas a visitar esos hogares, Señor, donde se alaba tu nombre. Tú vas a visitar esos hogares donde han levantado altares, Señor, para tu nombre. Tú vas a glorificarte también en esos lugares, Padre, como te glorificas aquí en medio de nosotros. Señor, recibe toda la gloria, Padre bendito. Tu palabra, Señor, habla que Ezequiel estuvo, Señor, viendo esta visión donde tu gloria descendía y tus ángeles, Señor, se movían en medio de tu gloria. Señor, tus mensajeros, Señor, venían, Señor, y hacían lo que tú decías que hicieran, Señor. Asimismo, hoy que, Señor, te alabamos y te exaltamos, Señor, que tu presencia y que tus ángeles, Señor, se muevan en medio de nosotros, en medio de aquellos que están en sus hogares, Señor, haciendo lo que tú quieres. Señor, tuya sea la gloria, la honra, el honor y la alabanza, Padre bendito, porque tú eres digno, porque tú eres santo, porque tú, Señor, mereces esto y aún más, pero nosotros no podemos dártelo, Señor. Lo que podemos, Señor, te damos, porque, Señor, todo lo demás es tuyo, mi amado Dios. Recibe este tiempo en el nombre que es sobre todo nombre,
moverte en medio de tu pueblo, Señor, trayendo victoria como poderoso guerrero, Señor. Te damos la gloria, la alabanza y la exaltación. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a alabar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dígale, Señor, usted tiene una batalla, dígale, Señor, levántate, Señor, delante de mí. Pelea, Señor, esta batalla que yo no puedo vencer, Señor, sin ti.
poder. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, es por eso que nosotros solo servimos a nuestro Dios, amén. No servimos a otros dioses ni tenemos más tesoros. Amén, dice su palabra que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro, ¿verdad? Si nuestro tesoro está en Cristo Jesús, si nuestro corazón está ahí, allí tenemos nuestra riqueza. Gloria a tu nombre, Señor. Solo queremos servirte a ti, Señor. Quita de nosotros todo lo que no te agrada, mi Dios. Señor, si no te agrada algo que yo hago, Señor, quítalo de mí, tráelo, Señor, revélame eso.
ti, Señor, damos, Señor, nuestra ofrenda. Solo a ti, Señor, damos nuestra canción. Oh, santo eres. Solo tú eres santo, Dios, solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres digno. Señor, solo tú eres glorioso, eres hermoso. Eres maravilloso, Señor. Te pedimos, Señor, en esta mañana, derramas tu espíritu, Señor. Derramas de tu espíritu, Señor, sobre nosotros. Que tu luz nos brille, Señor. Que tu gloria llene este lugar. Que tu gloria llene esos hogares, Señor, donde están unidos en alabanza y
Santo. Oh, Dios de la gloria, recibe toda la honra y la exaltación. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de tu iglesia. Aquí en los hogares, Señor, donde están, Señor, alabando tu nombre. Trae sanidad, trae fortaleza, Señor, trae bendición. Oh Dios, derrama, Señor, tu gloria. Queremos vivir bajo la nube de tu gloria, Señor. Que tu luz siempre nos alumbre, Señor, bendito Padre. Gracias, precioso Rey, por este privilegio de poder alabar tu precioso y bendito nombre, Señor. Derrama tu gloria, Señor. Gracias, Padre, por tus hermanos. Gracias, Señor, por todos aquellos que se han conectado, Señor, con nosotros en alabanza y adoración. Porque solo tú eres santo, solo tú eres digno. Tú eres todopoderoso, Señor. Bendito, Dios. Te alabamos, Señor. Recibe toda la gloria y la honra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Hermano, pueden tomar su asiento. Gracias. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Sean bienvenidos. Amén. Aquellos que estén en la transmisión también les damos una bienvenida y le damos tiempo a nuestro pastor Arcadio para que nos traiga la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios, bienvenidos a todos allá en sus hogares. Dios les bendiga a todos y a aquel que se va levantando. Buenos días. No quiero ver que alguno apenas se va levantando. No, yo creo que ya todos están listos y todos aquellos que se están conectando también por medio de esta red. Bueno, vamos a orar. Y vamos a compartir la palabra de Dios. Ahí está, si bien tiene su rostro y está cómodo como quiera que esté allí. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la Biblia, porque ella es tu palabra. Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos ayudes a compartir, Señor, tu palabra, pero también a recibirla en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, que sea de beneficio para nuestro cuerpo también, aparte de nuestro espíritu. Muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Abra su Biblia, vamos a leer la Biblia en San Juan. Del Evangelio de San Juan. Capítulo 5. Vamos a leer unos versículos ahí. San Juan capítulo 5, comenzando con el versículo 37. Unos cuantos hasta el 43 nada más vamos a leer allí. San Juan capítulo 5, en el versículo 37. Dice de esta manera: allá en sus hogares, lea la Biblia con nosotros, aquellos que ya se conectaron y aquellos que se están conectando. Pues estamos en San Juan capítulo 5, comenzando con el versículo 37. Dice la Biblia en el capítulo 5 del libro de San Juan, en el versículo 37: también el Padre que me envió
ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Sale el 43. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Póngase cómodo y vamos a compartir un poquito de la palabra de Dios. Yo sé que a veces digo que no me voy a alargar y luego se me pasa y me voy de mucho, ¿no? Pero, bueno, vamos a compartir un poco de la Biblia, la palabra de Dios. Y en este pasaje, miramos, el pasaje está hablando de Jesús, cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos. Allí vamos a decir que la voz de Jesús está hablando directamente, la voz de Jesús enseñando a sus discípulos. Por eso el pasaje dice de esta manera: también el Padre me ha enviado, ha dado testimonio de mí. O sea, Dios el Padre envió a Jesús. Entonces las Escrituras nos revelan a Jesús. Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento miramos que la Biblia revela a Jesús, lo anuncia, lo profetiza en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento lo habla. Entonces aquí tenemos en persona el Señor Jesucristo hablando, diciendo y enseñando a sus discípulos. Entonces por eso tenemos el pasaje así. De tantos pasajes, de tanto que pudiéramos compartir de la Biblia, lo que habla de Jesús. Hay muchísimas cosas que pudiéramos hablar de Jesús por medio de la Biblia, pero pues no tenemos mucho tiempo y vamos a tratar de hablar algunas cuantas cosas. Bueno, de tantos esos beneficios que habla la Biblia de Jesús hacia nosotros, pues tenemos algunas cuantas. La Biblia nos habla de muchísimas, pero vamos a mencionar por lo menos siete de ellas. Y comenzando con la primera. ¿En qué nos beneficia la palabra de Dios? En muchas cosas. Primero, la palabra de Dios nos vivifica. O sea, nos edifica, nos revive, nos vivifica, quiere decir que estábamos muertos y nos comienza a dar vida y comenzamos a vivir. Eso hace la palabra de Dios. Recuerde que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor por medio de su palabra nos viene vivificando, el Salmo 119 habla de eso, por si quiere abrir su Biblia allí en el Salmo 119. Es probable que estemos tocando algunos versículos de allí. Y nos habla acerca de la edificación a nuestras vidas por medio de la palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Por eso es que es bien importante, más en estos días, que estamos allí en casita, encerrados, o descansando, tomando un descanso. Aquellos que no trabajan, los que trabajan, pues bueno, estamos orando por ustedes para que continúen trabajando, ¿verdad? Pero si algunos de ustedes los descansaron, pues estamos orando también por usted para que Dios le ayude.
Y bueno, pues ya que está en su casa, lea la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae muchos beneficios. Trae muchísimo beneficio la palabra de Dios. Y a lo mejor usted allí en su casa es probable que nos esté sintonizando y diga, bueno, pues yo no tengo nada que hacer, ya me estoy enfadando, ya me estoy cansando de estar encerrado. Yo sé que no es fácil de estar allí pues encerrado, pero mire, aquí tiene la Biblia, la palabra de Dios. Si todavía le faltan días para salir de allí, pues en estos días léala, porque cuando salga va a salir ya con mucho conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios en todo le va a ser bueno, en todo, en todo. No hay nada que le pueda hacer nada mal la palabra de Dios. Le va a hacer muchísimo bien, muchísimo bien. Yo siempre le digo, ¿no?, que había un hermano que lo oí hablar de esa anécdota, ¿no?, que les estaba diciendo que un maestro a su estudiante le ordenó ir a traer agua en un canasto, ¿verdad? ¿Cuántos saben qué es un canasto? ¿Sí? Un canasto es como lo de una canasta, ¿no? Hecho de, no sé, carrizo, allá con nosotros le llaman otate, eso los hacen también. Bueno, ese canasto, pues, puedes traer ropa y otras cosas, pero agua, pues no. Pero este maestro en su clase le dijo a su estudiante, dice, ve, trae agua en ese canasto. Entonces dice el estudiante, ¿pero cómo? No, ve y trae agua en el canasto. Y se fue y regresó con el canasto vacío. Y dijo, pues no, ve otra vez. Y se fue otra vez. Y pues así sucesivamente, ¿desde cuántas veces fue? A la final vino y le dijo, te voy a preguntar, le dijo el maestro al estudiante, ¿qué aprendiste con el canasto? Pues aprendí que no se puede traer agua, dijo él, el estudiante. Le dijo el maestro, pero mira el canasto cómo está. Está limpiecito ahora. Tanta agua que acarrió, que ahora está limpiecito. ¿Verdad? Entonces, parecía que no había pasado nada con el canasto, pero sí, se limpió. ¿Verdad? Entonces, tanto que leas la Biblia, tú dirás, yo no la entiendo, tanto que leas la Biblia, pues te va a limpiar el canasto, te va a limpiar tu vida, te va a limpiar. Léela, 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 y de tanto que la estés leyendo, cuando termines vas a decir, ¿cómo me he edificado con esta palabra que está escrita aquí en la Biblia? Entonces, parece que no pasa nada, pero muchas cosas van a estar pasando cuando tú leas la Biblia. Muchas cosas van a estar pasando en tu vida. Entonces, es muy beneficioso que leas la palabra de Dios. La palabra de Dios te vivifica. Eso es lo que dice el Salmo 119, versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Nos levanta de un estado de muerte, como les decía en un inicio, y nos vivifica. El versículo 50 dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. O sea, la palabra de Dios. La palabra nos da consuelo cuando estamos tristes, cuando estamos decaídos, cuando estamos en un encierro como este, desesperados, que ya se quieren salir, ya queremos ser, hermanos, como hay que apreciar tan la libertad. Qué bonita es la libertad, y ahora que nos tienen allí encerrados,
no es muy bueno. Alguien me estaba diciendo, alguien, no sé, los hermanos, no sé quién de los hermanos me estaba diciendo, dice que había una persona que en estos días tenía muchos pajaritos ahí en aulas. Fue y le abrió las puertas a los pajaritos y dice, váyanse. Alguien de los hermanos me estaba contando eso. ¿Por qué? Porque entendió que estar encerrado no es nada alegre. Y entonces, y hay un dicho por ahí que así lo dice, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Entonces, la palabra de Dios te va a animar, aunque estés allí, ahí tienes tiempo, porque ella te va a edificar. Versículo 107 dice, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Luego el versículo 154 dice, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. La palabra de Dios nos vivifica. La palabra de Dios también nos redime del pecado, nos saca del pecado. En cuanto leas y leas la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios te va a traer convicción que está tu vida desordenada. Y la vas a comenzar a ordenar. Vas a comenzar a ordenar tu vida porque la palabra de Dios te va a arreglar y te va a comenzar a decir en dónde estás bien, en dónde estás mal, en dónde estás actuando bien, en dónde estás actuando mal. La palabra de Dios te va a ir comenzando, arreglando tu vida, te vivifica, te va edificando y te va sacando de lo malo y te va metiendo a lo bueno. Entonces es bueno leer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos vivifica. Segundo, la palabra de Dios nos sostiene, te sostiene. Que muchos en este tiempo que estamos pasando de dificultades, que no se vaya a quedar sin leer la Biblia. Aquí los cristianos, estoy hablando de los cristianos, aunque a todos nos edifica, ya vemos que a todos nos vivifica y nos edifica. Pero más aquellos cristianos que ya conoció de Dios, que ya conoce del Señor, que ya entregó su vida al Señor Jesucristo y que pues por este periodo de tiempo que se ha distanciado de la iglesia y que no puede venir a la iglesia más que, pues bueno, allá por los medios, pues parece que no es igual que estar en la iglesia. Porque allá en sus hogares es probable que muchos ni se conectan, sino, pues no, ahí después lo veo, al cabo tengo tiempo, ¿verdad? Al cabo lo van a grabar, ahí va a estar. Bueno, está bien si estás ocupado y estás, pero lo que no sea por dormir, ¿no? Que no sea por irte a otro lado, porque supuestamente no puedes venir a la iglesia porque no te dejan salir, pero que ni a la iglesia viene y se vaya a otros lados, pues entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, la palabra de Dios nos sostiene, no te va a dejar caer, no te va a dejar desanimarte. Si la lees y todos los días no te olvides. Lo primero que hacemos es levantarnos, leernos la palabra de Dios, ponernos a orar, pedir al Señor que nos ayude, que nos saque de este periodo, que ya queremos la libertad para adorar su nombre, ir a la iglesia, pues trabajar para nuestras familias, trabajar para edificar nuestra ciudad, para edificar nuestro país, para edificar nuestras familias. Entonces hay que levantarnos y orar y leer la palabra, porque la palabra de Dios
te va a sostener y vas a estar allí en fuego. Cuando salgas, vas a salir en fuego, porque estuviste leyendo la palabra, estuviste orando, ella te va a sostener. El versículo 28 dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré y no quede yo avergonzado. Susténtame, ahí está la palabra. La palabra de Dios nos va a sustentar, te va a sostener conforme a tu palabra. Eso es lo que dice. El versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Susténtame según tu palabra. La palabra de Dios te va a sustentar. Pero necesitas leerla. Necesitas leerla. Está como es probable que también te pase como lo del canasto. A lo mejor piensas que no pasa nada, que la lees y la vuelves a leer y parece que no pasa nada. No, si pasa algo. Va limpiando tu vida y te va animando. Y de esa manera te tienes sustentado, te tiene detenido, no te deja ir. Porque mientras más leas, más descubres. Mientras más busques, más vas a encontrar. Eso es lo que dice el versículo 39 del capítulo 5 de San Juan. Escudriñar las Escrituras, porque os parece que ellas hablan de mí, dice Jesús. Estoy parafraseando por si no ve que lo lea bien ahí. Pero dice que escudriñar, hay que leer la Biblia. Mientras más lees la Biblia, más vas a saber de Jesús. Mientras más escudriñes la Biblia, más te vas a dar cuenta quién es Jesús. Mientras más revises la Biblia, más te vas a dar cuenta quién es el Señor Jesucristo. Porque Él tiene un señorío, porque Él es Señor, porque Él es el Mesías, porque Él es el Salvador. ¿Por qué, siendo Dios, vino a este mundo? ¿Por qué, siendo Dios, tuvo que ir a la cruz? ¿Por qué, siendo Dios, tuvo que ser muerto en una cruz, clavado? Las Escrituras hablan de Jesús. Y las Escrituras te van a sustentar. Las Escrituras te van a detener que no caigas. Pero necesitas leer las Escrituras. Porque ellas te van a sustentar. Ellas te van a animar. Ellas te van a levantar. Si estás por allí desanimado, te van a levantar. Las Escrituras lo van a hacer. Pero ¿cómo? Necesitas leer la Biblia. Necesitamos leer la Biblia. Perdón. Muchas de las veces nosotros creemos que leer un versículo por allá de vez en cuando ya está bien, siempre y cuando no me olvide que soy cristiano. Pero es que si tomas esa actitud, poco a poco te vas a ir deteriorando espiritualmente. Te vas a ir alejando. Necesitas leer la palabra de Dios para que te mantenga, te sostenga, te mantenga firme y no tengas que irte cayendo. Porque es lo primero que sucede. Si dejas de orar, dejas de leer la palabra de Dios, lo primero que sucede es que te comienzas a olvidar de Dios. Y en estos tiempos, va a ser estos tiempos que está allí, si no lees la Biblia, si no lees la palabra de Dios, no oras al Señor, pues bueno, te vas a encontrar pensando
más carnalmente que espiritualmente. Los pensamientos espiritualmente son más fuertes que carnalmente. Carnalmente, conforme a la carne, vas a pensar que esta enfermedad pues es difícil. Y que sí es cierto. No lo vamos a negar que es difícil la enfermedad. Y que la gente está muriendo. Carnalmente vas a estar pensando, ¿y cuándo me tocará a mí? ¿Y cuándo me va a llegar a mí? ¿Cuándo va a llegar a mi familia? Estás pensando carnalmente y dices, no, pues va a llegar. Porque mucha gente se está muriendo. Mucha gente está sufriendo, están yendo a los hospitales están repletos. No hay cupo. Entonces, ¿qué va a pasar? Carnalmente ya te comienza a meter el miedo, te comienza a meter... Y yo no estoy hablando que no reconozcamos que es una enfermedad. Si es una enfermedad, es un virus. Es un virus, es una enfermedad. Está matando gente, es verdad. Pero cuando lees la Biblia, cuando te enfocas en Dios, sabes quién es Dios y te enfocas en el Señor Jesucristo, lees su palabra y en su palabra te da consejos y te dice, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Espiritualmente comienzas a mirar y vas a comenzar a ver, sí es cierto que hay una pandemia, sí es cierto que hay una enfermedad, sí es cierto que las cosas son difíciles, pero sobre todas estas cosas y sobre todas estas montañas el Señor me va a llevar adelante y voy a salir adelante. Y juntos vamos a salir adelante, yo y mi familia. Yo no estoy pensando que la enfermedad va a llegar aquí, no. Como dijo un hermano, que el Señor la reprenda. No, yo estoy pensando que sí, es cierto que ahí está la enfermedad, pero también estoy pensando que Dios es grande y poderoso para cuidarme. Así es. Porque también allí el Salmo 91 dice que caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Y todas las pestes va a estar la cobertura del Señor sobre ti. Y no quiero decir, hermano, que eres intachable. No estoy hablando de eso. Somos humanos, somos personas, estamos en este mundo. Este mundo está lleno de corrupción. Estamos en este mundo, vamos a ser dañados. Pero si tú fuiste dañado y eres dañado, ten confianza, lee la palabra de Dios y allí dice que Él te va a sustentar. Te va a agarrar, no importa la adversidad que pase sobre todas esas, el Señor te va a sacar de allí. Te va a sacar de allí, te va a sacar, no te preocupes. Y si fuera la decisión de Él, porque Él es soberano, y si la decisión de Él es decir, ¿sabes qué, mijo? Ya vente conmigo, acá está mejor. Nadie quiere eso, ¿verdad? Y estás dispuesto a todo. No quiere decir que por eso ya te vas a dejar, si eres cristiano, y dices, no, pues ya no, ya me quiero ir con el Señor. No voy al doctor, no voy al médico, no, así. No se trata de eso. Se trata de que hagas todo lo de tu parte y lo demás, déjaselo al Señor. Que Él es bueno. Él sabe hacer todas las cosas. Bueno, también, tercero, la palabra de Dios nos deleita. Es bueno leerla, te deleitas leyendo la palabra de Dios. En el versículo 174 del Salmo 119, ahí estamos en ese Salmo. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley, que es la palabra, es mi delicia. Mira lo que dice el salmista. He deseado tu salvación, oh Jehová, oh Dios, y tu ley es mi delicia. O sea, la palabra de Dios es deliciosa, es sabrosa. Cuando usted la coma, la va a sentir bien. Cuando usted la come, se siente bien.
se deleita en la palabra de Dios. ¡Ay, qué bonito está este pasaje! ¡Uy, qué bonito dice la Biblia aquí! Oh, no, yo recuerdo cuando inicié a leer la palabra de Dios, que no conocía de Dios, comencé a leer Génesis. Y luego decía, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo en el principio? ¿Cuál principio? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ay, ¿cuándo sería ese principio? Y me comenzó a llamar la atención. Se miraba bonito, se oía bonito, lo leía bonito, estaba bonita la palabra de Dios. Ahora me doy cuenta que es un deleite leer la palabra de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese era Jesús. En el principio era el verbo. Mire cómo comienza San Juan, igual que Génesis. En el principio crió los cielos y la tierra. En ese principio está hablando de, en el principio era el verbo, en ese principio cuando crió los cielos y la tierra, allí estaba Jesús. Amén. Creándolo. Es un deleite, hermano, cuando uno comienza a leer la palabra de Dios. Es un deleite, se deleita usted. Entonces no sienta como que la Biblia es aburrido, es cansado, me da sueño. Algunos dicen, es que a mí me da hambre leyendo la Biblia. Es un deleite. No tenemos por qué darnos sueño. Es cierto que a veces vienes cansado de trabajar y vienes, pues te desvelaste, te levantaste temprano en la madrugada y te fuiste a trabajar y regresaste cansado y bueno, pues un rato por allí en el sofá agarras la Biblia y ya te estás durmiendo, ¿no? Bueno, está bien, vienes cansado. Pero créeme que después de 15 minutos, una o media hora después de eso, se acabó el cansancio. Porque más te va deleitando la palabra de Dios y más la quieres leer, más la quieres leer. Entonces es un deleite, es bonito, hay que leerla. Cuarto, la palabra de Dios nos sana. El versículo 20 de allí, el Salmo 107. O si cambiamos de salmo. Salmo 107, versículo 20, en caso de que pues esté mal, aquí yo te lo leo. Envió su palabra, hablando de Dios, del Señor, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y los sanó. La palabra de Dios te sana. La palabra de Dios nos sana del espíritu, primeramente comenzando, y después del cuerpo físico también. ¿Por qué no? Es probable que algunas veces digas, bueno, pues no me ha sanado de esta enfermedad, yo le he pedido mucho a Dios y no me ha sanado de esta enfermedad del cuerpo. Pero si espiritualmente el Señor ya te sanó, porque ya te sacó del pecado, y es lo primero que Dios le interesa sanar, es en el espíritu. A Dios no le importa tanto sanar tu cuerpo. Yo sé que Dios es bueno y Dios quiere que estemos bien, que estemos sanos, yo sé que Dios quiere eso. Pero lo que más Dios le interesa es sanar tu espíritu. Porque eso es lo primero. Mire, hermano, hay mucha gente que está enferma. Está enferma de su cuerpo. Supongamos que tienen, no sé, cáncer, leucemia, son enfermedades duras que pues nadie quisiera tener esa y yo no le deseo a nadie. Pero hay enfermedades duras que no sé cuál sea la enfermedad. Y a lo mejor la gente viene y dice, yo quiero que Dios me sane, yo quiero que Dios me sane. Y luego a veces vienen a la iglesia porque quieren recibir sanidad y luego quieren que un cristiano, un hermano, un pastor ore por mí, que Dios me sane. Luego oran por él y no pasa nada. ¿Qué es lo que hace la persona? Ya no voy. Tampoco Dios sana. Entonces se preocupan mucho por el cuerpo porque ¿por qué?
En cierta ocasión le dijeron a una persona, oiga, ¿usted por qué quiere que Dios lo sane? Era una mujer, no era cristiana, para que no se vaya. Digo, no, dice, es que a mí me gustaba mucho ir a los bailes y decir que Dios me sane de este pie, dice, porque no puedo caminar. ¿Me entiende? ¿Para qué quería sanar? Para irse al pecado. Entonces no sanó, oraron por él y no sanó. No, pues esto Dios no me sana. Se preocupan por lo físico, Dios se preocupa más por el espíritu. Adentro, lo espiritual. Cuando Dios te sana en el espíritu, porque tu vida espiritual es la que debe ser sanada primero, entregar tu vida al Señor, entregar tu vida al Señor Jesucristo, buscar de Él, buscar de Él, buscar de Él, y cuando se sane tu interior, después lo físico se va sanando poco a poco. Dios puede sanarte instantáneamente, pero hermano, muchas veces el problema somos nosotros. No es que Dios no pueda sanar, Dios puede sanar, pero necesitamos nosotros alinearnos con Él. Yo no sé cuál será su pensamiento, tu pensamiento, el pensamiento de la persona. A veces hay personas que pues quieren ser sanados para irse al libertinaje. Y pues Dios sabe que te vas a accidentar, Dios sabe que te vas a volver a matar allá, por eso dice, mejor que esté así, manco, y que no se va a accidentar otra vez allá. Entonces, por alguna razón, y si no te sana de tu cuerpo físico, pero que te sane tu interior, que es lo más importante, tu espíritu, que sane tu espíritu, te saque de ese pecado negro donde a veces la gente se encuentra, y es muchísimo mejor, porque dijo el Señor Jesucristo, es mucho mejor si entras al reino de los cielos sin un pie, no importa, pero que entres. No importa que no lleves un brazo cuando te vayas para el reino de los cielos, pero que entres aunque sea sin brazo. No importa que si no llevas los dos pies, no importa con que entres al reino de los cielos, aunque sea sin pies. Porque el cuerpo físico no vale más que el espíritu. El espíritu es el que va a pasar la eternidad. El espíritu se necesita ir a la gloria eterna, porque eso es lo más importante. Quinto, la palabra de Dios nos da vida. San Juan 8:51, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. No que no muera físicamente, sino que espiritualmente. No está refiriendo ahí a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Entonces la palabra de Dios nos da vida, nos saca de la muerte eterna y nos trae a la vida eterna. Nos da muchos beneficios la palabra de Dios. Es importante que la leamos. Ahí dice el Señor Jesucristo, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, la Biblia, nunca verá muerte. Nunca verá muerte. Se está refiriendo a la muerte espiritual. La muerte física, todos vamos a morir. Cristiano y no cristiano, vamos a morir, nos vamos a ir a la tierra. Porque del polvo vinimos y al polvo volvemos. Somos polvo, regresamos al polvo. Pero la vida espiritual se trata del espíritu a la eternidad. Hay muchos que dicen que es muerto. Yo no voy a decir eso. Muerto el hombre, se acabó. Muerta la persona, se acabó todo, allí terminó, se acabó. Solamente mueres y ya.
una secta llamada Testigos de Jehová, ellos dicen, se duerme y ahí se queda dormido y ya no tiene conciencia de nada, se apaga, se funde el cuerpo, la mente, se funde todo, se queda allí muerto, dormido, pues. No sabe nada qué está pasando. Esa es una falsedad. Porque después de muerto sabes bien lo que está pasando. No importa que mueras en el cuerpo físico, sabes bien lo que está pasando. Sabes bien qué está pasando, qué está sucediendo. Porque tu espíritu tiene vida. Y de esa vida estamos hablando. La palabra de Dios nos da vida. Sexto, la palabra de Dios nos alumbra y nos da entendimiento en nuestro entendimiento. Salmo 11. También tiene 130 versículos, no me equivoqué. Salmo 11, a ver. No sé si está equivocada la cita, pero si está, me dice. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 11, versículo 130. No tiene, ¿verdad? Estoy equivocado. ¿Qué versículo será? ¿Será el 30? ¿O me equivoqué? No, ok. ¿Será el 13 o algo? No. Bueno, les dejo la tarea. Búsquelo. Dice, la exposición de tus palabras alumbra. O sea, al escuchar tu palabra, ser expuesta a tu palabra, te da luz y alumbra. Hace entender a los simples, aquellas personas que no entienden. Hace entender. O sea, te abre el entendimiento la Biblia. La palabra nos alumbra el entendimiento y comenzamos a entender. Por eso es que muchas veces cuando no leemos la palabra de Dios, cuando no leemos la Biblia, no entendemos. ¿Qué dice la Biblia allí que yo no le entiendo? Mire, pues no le entiende porque no la ha leído. Pero si la lee otra vez y la vuelve a leer y la vuelve a leer y poco a poco le va a ir aclarando, el Señor le va a dar la claridad allí. ¿Qué quiere decir ese pasaje? ¿Qué quiere decir allí el versículo? Hermano, no hay tal cosa como algunos dicen por allí, no leas la Biblia porque te vas a confundir. Como si tuviéramos un Dios de confusiones. Dios no te va a confundir. No, es que ve con uno que haya estudiado teología, una persona que tenga doctorado, que tenga... ¿Para qué? No te vayas a confundir porque si la lees tú solo te vas a confundir. Tenemos un Dios que no es Dios de confusiones. Es Dios de aclaraciones. Porque te aclara la palabra de Dios cuando la lees. Y si traes el Espíritu Santo, dice el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo te va a traer revelación. Te va a traer aclaración de todo aquello que está escrito. El Espíritu Santo te traerá revelación de la palabra. Te va a aclarar la palabra. Es cierto que tenemos que ir a veces con los líderes, con las personas que nos ayuden. No tenga en poco eso, sí es cierto todo eso. Pero eso no quiere decir, hermano, que no les vamos a decir, no lea la Biblia porque lo va a confundir. Aquí Dios no confunde a nadie. La palabra de Dios nos alumbra y nos da entendimiento, la Biblia. 7. La palabra de Dios nos limpia. ¿Está lo del canasto?
Es el Salmo 119:30, pastor. Sí. He dicho hace rato. 119. 119:30. Ok, arréglenle allí, hermano. Salmo 119:30. Les dije que íbamos a estar tocando mucho de ese salmo y me equivoqué ahí. 130, el versículo, ¿verdad? Donde dice: la palabra de Dios nos alumbra y nos da entendimiento. Ese punto. Ahí corríjale, Salmo 119, versículo 130. 7. La palabra de Dios nos limpia de nuestros pecados, comenzando por ahí. San Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios, le dijo Jesús a sus discípulos, por la palabra que os he hablado. Ya estáis limpios por la palabra. La palabra de Dios nos limpia de los errores que cometemos. La Biblia nos limpia de todos los errores que cometemos. ¿Por qué te limpia? No es que ya, bueno, tú vas a seguir cometiendo errores y pues no, al cabo la palabra de Dios, al cabo la Biblia me está limpiando de todos estos errores, de todos estos pecados que estoy cometiendo, pues los voy a seguir cometiendo, al cabo la Biblia me limpia. Pues no es así, porque muchos creen que es así. Cometo el pecado, me arrepiento, cometo el pecado y me arrepiento, cometo el pecado y me arrepiento. Y ya es una bodega de arrepentimiento allí. No. Fíjese en los pasajes que Jesús siempre tuvo ese cuidado. Vino la mujer de flujo, la sanó y le perdonó sus pecados. ¿Qué le dijo? Ve y no peques más. Vino la mujer aquella que la trajeron allí correteando y la traían con piedras en la mano y vino junto a Jesús, se postró junto a Jesús y Jesús allí les dijo a los que la venían: bueno, ¿cuál de ustedes está libre de pecado? Arrojen la primera piedra. Nadie, todos se fueron. Después Jesús le dijo a la mujer: nadie te condenó, yo tampoco te condeno, levántate, vete y no peques más. En cada evento que Jesús hacía eso, les decía: vete, tus pecados te son perdonados. ¿No es cierto? Así les decía: tus pecados te son perdonados. Levántate, vete y no peques más. Entonces no quiere decir que hoy peco, me arrepiento, hoy peco, me arrepiento, hoy peco, me arrepiento. No te has arrepentido, mi amigo, mi hermano. Has estado nomás en pecado. Necesitas, si estás en esa manera, necesitas arrepentirte porque no estás. Arrepentirse es dejar de hacer eso que hacías para siempre ya. No volver a hacerlo. Ese es arrepentimiento. Entonces la palabra de Dios nos limpia. Sí, es cierto. ¿En qué manera? Te va a ir limpiando porque leyendo la palabra de Dios te vas a dar cuenta en qué error estás. Fue lo que le dije en el inicio, al principio. Cuando lees la Biblia te vas a dar cuenta que estás haciendo mal aquí, lo corriges. Cuando lees la Biblia te das cuenta que esto está bien, entonces lo edificas. Y cuando lees la Biblia te das cuenta de otra área de tu vida que está mal y la corriges, la dejas de hacer y comienzas y ahí vas. Entonces te va limpiando, te va edificando, te va limpiando, te va quitando lo malo y te va tratando de alimentar lo bueno que tienes. Y si estaba haciendo malo, ahora lo haces bueno, entonces te va limpiando, te va quitando el mal. Aquellas palabrotas que hablabas, ¿te acuerdas? Bueno, ahora ya tienes cuidado, dices: no puedo estar hablando esas palabras, esas son unas majaderías, esos son pecados delante de Dios, tengo que dejar ese mal lenguaje, y comienzas a dejar ese mal lenguaje. Todavía por allí se salen algunos ajos, pero luego dices: ay, esto está mal, ya no lo tengo que hablar. Entonces ya, ahora te va limpiando la palabra de Dios, te limpia.
Entonces parece que no pasa nada, pero sí pasa. Va quedando blanco el canasto. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a la iglesia al Señor. Pero bueno, díganme. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración Ya no hay cena. y nos despedimos. Allá en sus hogares también, póngase allí, si desea, acompáñenos, ayúdenos. Ustedes allá en sus hogares, todos hermanos, todos. Vamos a orar, ¿no? Este es el tiempo del Señor, no ande por otro lado, conéctese allí, usted que tiene el servicio, y vamos a orar juntos. Vamos a darle gracias al Señor ahí donde está, de que también oramos por nuestros hermanos, no solamente por los que están en casa, sino por aquellos que están en todos los lugares, en el mundo entero, en todas las iglesias, todos aquellos que no son de la iglesia y que estén pasando por cosas difíciles, que tal vez no los conocemos, no sabemos quiénes son, pero que Dios sí conoce. Dice su palabra que nosotros tenemos que orar por todos y cada uno de los seres humanos, y que debemos de orar también por nuestras autoridades. Necesitamos orar por nuestras autoridades, que en este tiempo ellos puedan ser guiados por Dios y que puedan guiar todas estas pandemias, todos estos virus que están viniendo a la vida de los seres humanos. Vamos a orar que las autoridades, tanto de salud como que nos gobiernan, Dios les dé sabiduría y comiencen a hacer lo que tengan que hacer para que la sociedad esté bien. Padre, te doy muchas gracias en esta hora, Señor, por tu amor. Padre, tú todavía tienes control de todas las cosas. Tú todavía, Señor, eres el Dios que todo lo puede. Eres el Dios que todo lo sabe. Eres el Dios que donde quiera está. Tú conoces la aflicción que ha venido, Señor, a la humanidad en el mundo entero. Tú conoces, Padre, las cosas que han venido de adversidad sobre la iglesia y sobre todos aquellos que aún no te conocen, Señor. Yo te pido por todos, Señor, aún aquellos, Señor, que no te conocen, te pido que te conozcan. Que en este tiempo sea tiempo, Señor, que nos paremos un momento y comencemos a reflexionar y decir: ¿en qué te he fallado, Señor?
Gracias por este tiempo que pudimos estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Nos vamos de este lugar, Padre, pero te rogamos nunca nos despidas de tu presencia, Padre, sino que permanezcamos en ella siempre, para tu gloria y tu honra. Que vivamos vida, Señor, de acuerdo con tu palabra, para honrar, Señor, tu nombre. Padre, bendícenos y fortalécenos. Queremos, Señor, seguir adelante y seguir transmitiendo para tu gloria y tu honra estos servicios, Padre. Para que tu iglesia, donde quiera que se encuentra, en sus hogares, Señor, donde esté tu iglesia, Padre, pueda gozarse. Podamos estar unidos en el Espíritu, con un mismo sentir, con un mismo propósito, Señor. Exaltar tu precioso y bendito nombre. Señor, seguir esperando tu venida porque tú no tardas. Recibe la gloria, la honra y la exaltación hoy. Señor, gracias, amado Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, hermanos. Dan despedidos, saludos, reciben la bendición.